La semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo que los hechiceros pudieron emular a Moisés y a Aarón en algunas de las plagas. Pudieron pues replicar esas plagas que hicieron Aarón y Moisés. Concretamente, los hechiceros de Egipto emularon la plaga del río que se convierte en sangre y también la plaga de las ranas. Y no olvidemos que anteriormente a las plagas también emularon y replicaron que la vara se convirtiera en serpiente. Y hicieron exactamente lo mismo. La vara de Moisés se convirtió en serpiente y ellos hicieron exactamente lo mismo. Es decir, parece que estaban ganando la batalla, parece que estaban haciendo exactamente lo mismo que los enviados de Dios. Parece que estaban haciendo y replicando exactamente con sus magias y con sus encantamientos lo que estaba haciendo el poder de Dios. Pero llegó un momento, como vimos la semana pasada, llegó un momento en el que ya no pudieron replicar, en el que ya no pudieron imitar, en el que ya no pudieron engañar, y tuvieron que reconocer algo muy importante, que no podían. Ese momento lo encontramos en el capítulo 8 de Éxodo, como vimos la semana pasada, que lo vamos a volver a leer, capítulo 8 de Éxodo, en el versículo 16, que dice: entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Aquí, en esta plaga, es cuando ellos ya no pueden replicar, ni imitar, ni engañar acerca de volver a hacer las plagas. Aquí ya se dieron cuenta que era imposible. Intentaron hacer el truco, intentaron hacer el encantamiento, intentaron hacer su hechicería, pero no pudieron. Ya a partir de este momento ya no se vuelve a decir, en las diversas plagas que ocurrieron, ya no se vuelve a decir que ellos también lo hicieron. A partir de este momento se acabó. Se vio el poder inmenso de Dios y los trucos humanos que ellos podían tener. Y no olvidemos que los hechiceros, una de las cosas que nos dice la palabra de Dios, y lo dice no una, ni dos, ni tres, lo dice muchas veces, detrás de la hechicería, detrás de la brujería, detrás del ocultismo, detrás de todo eso está el diablo. Está el diablo y los poderes demoníacos. Por lo tanto, no solamente ellos estaban haciendo trucos de encantamiento y de engaño, sino que detrás de ellos, como hechiceros que eran, estaban también las ardides, las trampas y las artimañas del diablo que podían conseguir esto. Pero el poder de Dios siempre es más grande que el ser humano, y el poder de Dios siempre es más grande que todos los demonios juntos. Y aquí dijeron ya no podemos más, no pudieron. Y no solamente dice el texto que no pudieron, sino fijaros lo que dice el versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Me encanta, porque los hechiceros no solamente se dieron cuenta de que ellos no podían replicar esta plaga, sino que además van directamente a Faraón, van al que les pagaba, van al que estaba con ellos, va a su jefe natural, el que tenía el poder sobre la vida y la muerte. Ellos tenían el control de todo, ellos estaban en una casta muy privilegiada, vivían muy bien, y estaban allí. Y ahora yo me imagino que con todo el esfuerzo, el encantamiento, las diversas cosas que ellos podían pensar, no podían hacerlo. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues tenemos que decírselo a Faraón, tenemos que decirle al rey que no podemos hacer esto, no podemos replicar esto. Y me imagino la situación, me imagino las caras, me imagino el susto, me imagino el miedo, me imagino mirar abajo, me imagino decir, Faraón, no podemos, no tenemos ese poder, no podemos. Seguramente con la incertidumbre de ver qué va a ocurrir. Nos van a matar, nos van a llevar a la cárcel, nos va a decir, bueno, no pasa nada, ¿qué va a ocurrir cuando le digamos a Faraón que no podemos hacer esto? Pero lo hicieron. No solamente ellos se dieron cuenta que no podían imitar esta plaga, sino que además se lo dijeron a Faraón. Y se lo dijeron como se lo dijeron, dedo de Dios es este.
Dedo de Dios. Aquí no tenían ya ningún tipo de duda. Otra cosa es que Faraón lo creyera o no lo creyera, y que incluso ellos mismos tuviesen sus problemas. Pero ellos reconocieron que lo que estaba pasando iba más allá de su competencia, y que lo que estaba pasando iba más allá de sus atributos y de su poder. Dedo de Dios es este. Cuando tú vas a la Escritura, la expresión dedo de Dios se dice en varias ocasiones, pero en la vida de Moisés también se repite en varias ocasiones esta expresión del dedo de Dios. Mirad lo que dice en el capítulo 31 de Éxodo, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, también tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y el Señor le dio a Moisés estas tablas escritas con el dedo de Dios. Y si nos vamos a Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 y 10, Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 y 10, dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Fijaros que en 2 ocasiones Moisés está diciendo que cuando él estaba apartado en el monte Sinaí, cuando recibe las tablas de la ley, es el dedo de Dios quien escribe. Evidentemente no es el dedo físico de Dios. Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Es una manera para que podamos entender que fue Dios el autor. Dios es el autor de las tablas, Dios es el autor de la ley, Dios es el autor de la palabra de Dios. Y Moisés usa esta expresión, el dedo de Dios. Seguramente, no estoy seguro, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero no me extrañaría que cuando él dice dedo de Dios, no me extrañaría que él recordara también lo que los hechiceros dijeron acerca de las plagas. Dedo de Dios es este. Es curioso porque cuando los hechiceros dicen dedo de Dios es este, es ya al poco tiempo, cuando terminan las plagas, comienza una nueva vida para Israel, comienza la salvación de la esclavitud y empiezan a salir de Egipto hacia la tierra que Dios tenía prometida para ella. Ahora, en estos 2 últimos textos que hemos leído acerca de la palabra de Dios, es el dedo de Dios que es el autor de las Escrituras. Por una parte, los hechiceros dicen dedo de Dios en cuanto a su poder, en cuanto a que los va a sacar de aquí, y por otra parte ahora, con el paso del tiempo, con el paso de los años, Moisés, seguramente teniendo en su memoria esta expresión, dice: la palabra, las tablas, lo que Dios nos ha dado cuando yo estaba en su presencia durante esos 40 días, 40 noches, es el dedo de Dios, es la palabra de Dios, la Escritura de Dios. Así que fijaros, hermanos y hermanas, que Moisés de alguna forma está relacionando la salida con lo que es la vida cotidiana de Israel. Y esa vida cotidiana de Israel tiene que ver con la comprensión, con la obediencia, el acatamiento y el entendimiento de lo que es la palabra de Dios, de lo que significa la Escritura para el pueblo de Dios, por ende, hacia todos los que somos creyentes. La importancia de las Escrituras, porque Dios es el autor de las Escrituras, es el dedo de Dios quien ha escrito las Escrituras. Mirad lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 8. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 8, dice así. Deuteronomio 4, 1 al 8. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Balpeor, que a todo hombre que fue en pos de Balpeor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros
vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? A Israel ya le queda muy poquito. A este pueblo que ha estado durante tantos años en el desierto, ya le queda muy poquito para entrar, para pasar el río y entrar en la tierra prometida. Ya está ahí, se está acercando el premio, se está acercando el lugar donde han peregrinado, donde han dado vuelta durante 40 años, donde les costó tanto salir de Egipto. Ya está ahí, se va acercando, ya cada vez queda menos. Y Moisés, en el libro de Deuteronomio, lo que hace es recordarles, volver a recordarles lo que ha pasado, volver a recordarles todo lo que ha ocurrido, volver a recordarles la palabra de Dios, volver a recordarles episodios, cosas que han ocurrido, para que el pueblo lo sepa, para que el pueblo lo entienda, para que el pueblo recuerde el compromiso de Dios con ellos y ellos también el compromiso que tienen con Dios. El Deuteronomio es un libro de recordatorio, de memoria, de hacerles ver lo que va a ocurrir ahora, haciéndoles ver lo que ya ha pasado anteriormente. Y en este momento, de cierto regusto a despedida, de cierto saber que ya va quedando poco para entrar y que Moisés sabe que él tampoco, que él no va a entrar, en este momento él está recordando a la nación lo que debe recordar. Él está recordando a la nación lo que tiene que hacer y vuelve a enseñarles, como líder de la nación, vuelve a enseñarles lo que Dios le quiere acerca de ellos. Y en este caso concreto les recuerda la importancia de la palabra de Dios, la importancia de lo que Dios ha escrito, la importancia de esas leyes, de esos mandamientos que Dios escribió. Dice en el versículo 1: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Fijaros que aquí está diciendo, dentro de todo este versículo, que es un versículo tremendo y que podríamos estar solamente en este versículo un montón de tiempo, pero dice una cosa muy interesante en este texto. Dice que esta palabra de Dios que Dios ha dado es una palabra que da vida. Es una palabra que da vida, es una palabra que proporciona vida, porque dice para que ejecutéis, hagáis esto y viváis. ¿Por qué el dedo de Dios escribe la palabra? ¿Por qué el dedo de Dios hace las escrituras? ¿Por qué Dios se comunica con nosotros a través de su santa palabra, a través de su ley, a través de lo que encontramos en las escrituras? Para que vivamos, para que tengamos realmente vida. La palabra de Dios es un libro que da vida. Cuando tú lees algún libro, cuando tú lees alguna novela, cuando tú lees algún libro de historia, cuando tú lees algún libro de filosofía, cuando tú lees una biografía, tú estás aprendiendo de un ser humano, tú estás aprendiendo de alguien y te proporciona cierto placer, cierta felicidad, cierto contentamiento cuando estás leyendo cosas que a ti te vienen bien. Pero tú terminas el libro, terminas la novela, terminas la poesía, lo cierras y se acabó. La palabra de Dios no. La palabra de Dios, tú cierras la escritura y esa palabra de Dios empieza a entrar en tu corazón, empieza a entrar en tu mente, empieza a entrar en todo lo que tú eres, empieza a darte vida. La palabra de Dios no da muerte, la palabra de Dios no da sequía al alma, la palabra de Dios no te va quitando el hálito, las ganas, el ánimo. La palabra de Dios lo que está haciendo es darte vida continuamente. Eso es lo que hace la Escritura. Y Moisés le dice a este pueblo, antes de entrar, que lo viváis, que lo hagáis, porque da vida. Y viváis y entráis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. En Hebreos, en el capítulo 4 de Hebreos, un texto que todos conocéis de sobra, el capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, dice así. Hebreos capítulo 4, versículo 12, hablando de las Escrituras, dice el autor de Hebreos, fuese quien fuese, dice Hebreos 4,
versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva. Te lo repito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tú quieres saber cómo tú eres? ¿Tú quieres saber de verdad lo que pasa en tu vida, en tu alma, en tu corazón? Mírate al espejo. ¿Tú quieres saber tú cómo eres físicamente y cómo estás por dentro? Mírate al espejo. Cuando llegues a tu casa, en el cuarto de baño, el espejo más grande que tú tengas, mírate de cuerpo entero, si lo tienes, y tú dices: este soy yo, soy yo, y analízate por dentro. El espejo te mira físicamente y tú ves cómo vas, las arruguitas que van saliendo, tú ves cómo ya se te ha caído un poquito más de pelo, tú estás viendo cómo cada día eres más guapa y más guapo. Tú estás viendo en el cuerpo, en el espejo estás viendo lo que es la apariencia física. Pero déjame decirte algo: el espejo te muestra la apariencia física. La palabra de Dios te muestra la apariencia interior. La palabra de Dios te muestra cómo somos de verdad. No nos engañemos, la palabra de Dios no nos engaña. La palabra de Dios nos dice la verdad y nos dice cómo somos. Esa palabra penetra en nuestro interior, penetra en nuestro alma, penetra en nuestros huesos, penetra en nuestro pensamiento, penetra en todo. Y la palabra de Dios nos hace ver lo que en realidad somos. ¿Cuántas veces ocurre que vienen personas a la iglesia, que es la primera vez que vienen, y el predicador, el pastor, la persona que está predicando comenta algo y esa persona dice que está hablando de mí, está hablando de mí, está hablando de mí, y el pastor, el predicador no te conoce absolutamente de nada, y sin embargo parece que sabe acerca de tu vida. Eso no es cuestión del predicador, eso no es cuestión de su digamos, su conocimiento o su sabiduría, eso es cuestión de Dios, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios penetra y nos hace ver nuestra maldad, nos hace ver nuestro pecado y nos hace ver que necesitamos un Salvador que nos cambie por completo, y nos hace ver que esa palabra nos da vida. Me encanta que el autor de Hebreos diga: la palabra de Dios es viva, igual que siglos antes Moisés estuvo diciéndole a los israelitas que ejecutéis la palabra para que viváis en medio del pueblo, de la tierra que os voy a dar. La palabra de Dios es viva. Recuerdo aquel hombre, y ustedes lo sabéis si leéis el libro de los Hechos, aquel hombre que fue un hombre tremendo, un milagro de Dios, aquel apóstol Pedro, que lleno de Espíritu Santo se puso a predicar, imbuido, aquel hombre cobarde, aquel hombre miedoso, aquel hombre impulsivo, aquel hombre que negó a Jesús, aquel hombre se puso en aquel momento, en el día de Pentecostés, lleno de Espíritu Santo, se puso a predicar a una multitud que estaba allí. Y aquel hombre, juntamente con todos los apóstoles que había, predicó un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación, donde la palabra de Dios brillaba. Él citó textos de Joel, citó textos de David, citó textos del Antiguo Testamento, citó la palabra de Dios, porque sabía que la palabra de Dios era lo que daba vida. Y él compartió con aquella audiencia la palabra de Dios. Y sabéis, aquellos que conocéis la palabra, sabéis lo que ocurrió. Casi 3.000 personas se convirtieron. Casi 3.000 personas conocieron al Señor, como casi 3.000 personas fueron bautizados, porque conocieron al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios transmite, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es la que cambia al ser humano, y no los cursos de los hombres, ni las ideas de los hombres, ni las 1000 cosas que los hombres inventamos. Lo que realmente transforma el corazón al ser humano en todo, lo que le da la vuelta como un calcetín, es la palabra de Dios. Y si tú sigues leyendo el libro de los Hechos, verás que cada vez que iban predicando, que donde quiera que iban, predicaban la palabra de Dios. No predicaban sus memorias, no predicaban lo que otros opinaban, no predicaban lo que ellos predicaban, solamente Cristo, 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 Cristo y la palabra, Cristo y la palabra, Cristo y la palabra. Y la gente se convertía. Y la gente conocía al Señor. Y había miles de personas, después como 3.000, otros se añadieron como 5.000. Y cada uno, gente a nivel de masas y a nivel individual, a nivel particular, que la gente llegaba a conocer también a Jesús. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, es la que da vida. Cuando yo creí en Jesucristo,
Cuando yo me arrepentí de mis pecados, cuando entendí que Cristo había muerto en la cruz por mí, empecé a devorar la palabra de Dios. Empecé a devorar la palabra y pasaba horas leyendo la Escritura. Yo no tenía libros, no tenía conocimiento, no tenía diccionarios bíblicos, no tenía nada de nada. Solamente la palabra de Dios. Y desde aquel día hasta el día de hoy sigo estudiando la palabra de Dios. Y me sigue apasionando la palabra de Dios. Porque es la palabra que me da vida, es la palabra que me anima, es la palabra que me enseña quién es mi Dios y quién soy yo. Es la palabra que realmente me da y me da la fuerza para continuar. La palabra que me da vida. Pobre de aquellos creyentes que no leen la palabra de Dios. Pobres de aquellos creyentes que dejan la palabra de Dios en un segundo, en un tercero, en un cuarto sitio. Pobres de aquellos creyentes que solamente se conforman con leer la Escritura el domingo. Y pobres de aquellos creyentes que no se anclan, que no se fijan en la palabra de Dios. Pobres de aquellos creyentes que no pasan un tiempo hermoso dedicados al estudio, a la meditación y a la vivencia de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te ayuda a saber quién es tu Maestro, quién es tu Dios, quién es tu Señor. Y te ayuda a saber lo que Él ha hecho por ti. Y te ayuda a saber quién eres. Y te ayuda a saber las promesas y los planes de Dios para tu vida. La palabra de Dios es la que te da vida en todos los sentidos. Y aquí Moisés lo está recordando. Esta palabra que viváis esta palabra una vez que entréis en la tierra prometida. También dice algo muy interesante Moisés en el versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Fijaros que ha dicho que esta palabra da vida, y dice, y esta palabra que da vida, que es producto del dedo de Dios, esta palabra no quitarle ni ponerle, tal como está. No quitarle ni poner la palabra de Dios tal como está. Alguna vez he contado que al poco tiempo de convertirme, nosotros teníamos en la iglesia donde yo me convertí, tenían culto de oración los jueves, la reunión de jóvenes era el sábado y el domingo teníamos el culto. Yo iba a la reunión de jóvenes el sábado, iba por supuesto el domingo por la mañana y por la tarde, que teníamos culto los dos, como en aquella época todas las iglesias, e iba también los jueves al culto de oración y de estudio de la palabra. Y me faltaba, yo quería más reuniones, yo tenía las tardes libres, quería ir a más reuniones, pero como en la iglesia no había, me enteré que había un grupito de creyentes cerca de mi casa, que el dueño tenía una ferretería, y a las 8:30, cuando terminaba la ferretería, 4 o 5 creyentes se juntaban en la parte de atrás de la ferretería y estudiaban la palabra de Dios y oraban. Y yo me enteré de eso, no me acuerdo muy bien cómo me enteré, y yo fui. Y fui porque yo quería conocer más, quería la palabra, quería orar, quería juntarme con el pueblo de Dios. Y fui a las reuniones. El primer día que fui, creo que era un martes, el primer día éramos 4 o 5, todos mayores que yo tenía 17, 18 años, todos eran ya 30 y tantos. Y algunas expresiones, algunas cosas yo decía, esto es un poco raro. Algunas cosas que decían, yo todavía no tenía mucho, y sigo sin tener mucho discernimiento ni nada, pero decía, algunas cosas son raras. Pero bueno, fui a la semana siguiente y ya no solamente pensé que algunas cosas eran raras, ya es que pensé, esto no es normal, esto que están diciendo. Y este grupito, estos 4 o 5 personas, estaban diciendo, en el que daba el estudio y después los demás compartían, decían que había partes del Antiguo Testamento y partes del Nuevo que no eran palabra de Dios. Y empezaron a decir que el libro de Hebreos no era inspirado. Empezaron a decir que ciertos libros de la ley tampoco eran inspirados. Empezaron a decir que ciertas cartas que se considera que son de Pablo tampoco eran inspiradas. Y yo estaba allí, yo llevaba poco tiempo en el Señor, pero yo sabía una cosa. Siempre la he sabido desde que me convertí, que la Biblia es la palabra de Dios. Siempre he sabido que la Escritura, nadie me tiene que convencer, nadie me tiene que demostrar, mira, la palabra de Dios es palabra de Dios porque por esto, por los profetas, por esto, por los... No, yo sabía, eso es algo del Espíritu Santo, que era la palabra de Dios. Y yo leía Hebreos, y yo leía los libros del Antiguo Testamento, y a mí me hablaban. Y sin embargo, este grupo de personas, pues Apocalipsis, recuerdo que también decían que no era palabra de Dios. Entonces, fui 2 o 3 veces y ya nunca más fui.
estaban despojando a la Biblia de su autoridad. Estaban como si cogiesen la Biblia, hoja por hoja, esto sí, esto no, esto sí, partiéndola. Y al final, cuando tú coges la Biblia y tú coges tu libro favorito, tu libro preferido o tu tema preferido, y tú no coges la palabra de Dios desde el principio hasta el final, y tú vas quitando lo que a ti no te agrada, lo que a ti no te gusta, al final, ¿sabéis lo que se convierte en esto? En menos de la mitad de lo que es el libro. La Biblia tiene 66 libros. Si empezamos a hacer una disección de la Biblia, si empezamos a quitar libros de la Biblia, doctrinas de la Biblia, temas de la Biblia, si empezamos a quitarlo, al final esto se convierte en un libro de 20 libros, en algo se quita, ya no deja de ser la palabra de Dios. Con razón, Moisés, y después se repite en muchas ocasiones, con razón Moisés dice, no añadas ni quites a la palabra de Dios. En Proverbios, en el capítulo 30, leemos, Proverbios, capítulo 30, versículo 5 al 6, dice así. Proverbios, capítulo 30, versículo 5 al 6, dice esto. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Más claro el agua. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Y en Apocalipsis, en el capítulo 22, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19, leemos. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 al 19, dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Más claro, el agua. No añadas, no quites la palabra, cosas de la palabra de Dios. En las versiones católicas, en la mayoría de las versiones católicas, aparecen lo que conocemos como los libros apócrifos. Los libros apócrifos, su nombre significa ocultos, son libros ocultos, que durante siglos no se han considerado inspirados, ni por una parte ni por otra. Y hubo un momento en que la Iglesia Católica los consideró inspirados. Y están ahí, yo he leído los libros apócrifos. Son libros de historia, libros que te pueden ayudar, pero son libros de historia. Pero hay un sector que lo considera libros inspirados. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no añadas. Y se ha añadido a la Escritura estos libros apócrifos, igual que los evangelios apócrifos, igual que ciertas cartas apócrifas, que se han añadido y se creen que son inspiradas. No añadas a la palabra de Dios, no quites nada a la palabra de Dios, acepta la palabra como lo que es. Y cuidado también con lo que conocemos como la teología liberal, esa teología que nos despoja la palabra, esa teología que nos despoja acerca de la divinidad de Cristo, esa teología que nos quita lo que es la sangre de Cristo, el perdón de pecados, esa teología que nos dice que en realidad Cristo fue un ser humano normal y corriente y que ni siquiera resucitó. Cuidado con eso, porque están despojando a la palabra de Dios de las verdades de Dios, y Dios se encargará. Dios dice, no añadas ni quites, y Él se encargará de aquellos que quitan y añadan la palabra. Hermanos, nosotros no vamos a quitar ni vamos a añadir nada a la palabra, en principio, porque podemos tener nuestros libros favoritos y no leer el resto. Podemos tener nuestra parte favorita y no leer las otras partes. Podemos tener nuestras doctrinas favoritas y menoscabar las otras doctrinas. Podemos ser especialistas en el libro de los Hechos y nunca leer los libros de los profetas menores. Cuidado, porque podemos tener un desequilibrio a la hora de alimentarnos de la palabra de Dios. Para tener un buen alimento de la palabra de Dios tenemos que estar equilibrados. Tenemos que leer, como decía Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Tenemos que estar con lo que la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra, cuando tú meditas la palabra, en tu casa, y ojalá que lo hagas cada día, y ojalá que los disfrutes cada día, y ojalá que estés contento con lo que Dios te dice y vivas conforme a esa palabra. Cuando tú leas la palabra de Dios,
Intenta leer los 66 libros de la Biblia siempre. Intenta leer todo lo que te gustan y lo que no te gustan. ¿Por qué hay mucha gente que no lee el Antiguo Testamento? ¿Por qué hay gente que no lee el libro de Levítico? ¿Por qué hay gente que leen que no quieren ciertas profecías? ¿Por qué hay gente que nunca quiere leer el libro de Judas o el libro de Hebreos o el libro de Apocalipsis? ¿Por qué hay gente que no les gusta ciertos temas? Yo te animo a que tú leas y que te alimentes de todo, porque si no vas a tener un desequilibrio. Vas a, igual que si una persona solamente come garbanzos, va a tener un desequilibrio alimentario muy importante. Si una persona solamente va a tomar galletas con leche, lo va a pasar mal. Tienes que tener un equilibrio en lo que tú comes. Con la palabra de Dios exactamente igual. No quites ni pongas y no tengas tu favoritismo, que todo lo podemos tener, pero tienes que ir más allá y leer todo el consejo, toda la palabra de Dios para tener un crecimiento realmente como el Señor quiere. El Señor, en este texto, les está diciendo, que viváis la palabra de Dios. El Señor está diciendo, no añadáis ni quitéis a la palabra de Dios. Y Moisés vuelve a decir una cosa muy interesante. Versículo 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Para qué os recuerdo esto? ¿Por qué ha escrito Dios con su dedo la palabra de Dios? Para que nos juntemos y hablemos, para que prestemos atención a ciertas cosas, para que tengamos una cabeza llena de teoría de lo que es la palabra, para tener un tiempo solamente de convivencia entre nosotros y conocer algo más que el pueblo, que los demás pueblos que nos rodean. Dice aquí, para que hagáis así en medio de la tierra. Estoy cansado de ver a los creyentes que conocen la palabra y no viven la palabra, de creyentes que hacen muchas cosas pero realmente no hacen nada por el prójimo, de creyentes que viven una teoría continuamente y no una práctica, gente que conoce las Escrituras y hacen lo que les da la gana, los que viven como les da la gana. La palabra de Dios no está para eso, la palabra de Dios no está para discutir, la palabra de Dios no está para confrontar, la palabra de Dios no está para pelearnos, la palabra de Dios no está para sobresalir los unos de los otros, la palabra de Dios no está para que tengamos solamente un ejercicio ¿quién fue esto? ¿Quién dijo esto? ¿Y quién escribió esto? ¿Y cómo fue? Un 10, bien. La palabra de Dios no está para eso, la palabra de Dios está para vivirla, eso está la palabra de Dios, para vivirla. Que hagáis esa palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos conocemos que no leen la palabra? ¿Cuántos cristianos conocemos que no viven la palabra? ¿Cuántos cristianos conocemos que no hacen la palabra? ¿Cuántos cristianos conocemos que no obedecen la palabra? Mirad lo que dice en 1 Samuel 15, 22, un texto que también todos conocéis. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Qué pide Dios de ti, hombre? Justicia, misericordia, hacer lo correcto. ¿Es importante que conozcamos la palabra de Dios? Sí, amén, 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 y 1000 millones de veces amén. Cuanto más conozcas la palabra de Dios, más amarás al Señor. Cuanto más conozcas al Dios Trino, más te rendirás a Él y más los disfrutarás y amarás. Pero la palabra de Dios es para obedecerla, para vivirla. No es tanto cuestión de holocaustos, no es cuestión de sacrificio, no es cuestión tanto de ofrendas como yo pueda dar, no es cuestión de viajar como yo pueda viajar, no es cuestión de predicar 1000 predicaciones, no es cuestión de eso, es cuestión de obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios se debe de vivir, la palabra de Dios no se debe ni quitar ni poner, y la palabra de Dios debe ser obedecida. Me encanta el realismo de Jesús, lo que Jesús dice. Me encanta cuando Jesús dice claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Aquí no hay ningún tipo de duda. Jesús nos lo plantea. Para muchos Jesús es tremendo lo que dice. Si alguien dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos, pero eso es lo que dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús va más allá incluso y dice, si decís que yo soy el Señor, ¿por qué no me obedecéis? Me llamáis Señor, Señor, y no me obedecéis. Esa es una pregunta que nos debe de entrar en la profundidad de nuestra alma. Si yo digo Señor, Señor, ¿realmente le estoy obedeciendo? ¿O obedezco lo que me apetece? ¿Obedezco lo que quiero? O como decíamos antes, hago lo que yo creo que es más correcto o lo que me apetece más. Servir al Señor es morir a tu yo. Es morir a tu yo y obedecer por completo a Jesús en todo lo que pide, en todo lo que hace. Aquí no es cuestión de Jesús dame una explicación. Jesús argumenta conmigo. Aquí solamente es cuestión de obediencia, de obedecer lo que el Señor dice. La palabra de Dios debe ser obedecida. Y la palabra de Dios debe ser también considerada como una palabra como la que nos da sabiduría. Dice en el versículo 6, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cómo va a saber la gente que está alrededor que somos del Señor? ¿Cómo va a saber la gente que está los pueblos cananeos que Israel era diferente? Por muchos motivos, porque era un pueblo monoteísta, porque tenían un solo Dios, por los sacrificios que hacían, con todo lo que eso simbolizaba, por muchos motivos. Pero aquí está diciendo Moisés también otro motivo. Los pueblos de alrededor van a saber acerca de nosotros y acerca del Dios que amamos, porque van a ver nuestra sabiduría. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, por la cual los demás lo oirán. La sabiduría. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, da sabiduría. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios no se debe quitar ni poner. La palabra de Dios debe ser obedecida y la palabra de Dios da sabiduría. En el Salmo 119, versículo 98, dice, Salmo 119, versículo 98, dice, me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Y en el versículo 130 de este mismo Salmo, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios nos da sabiduría, hermanos y hermanas. No por nada, simplemente porque es palabra de Dios, ya está. La palabra de Dios nos da sabiduría porque es palabra de Dios, no es palabra de ningún ser humano. Trae a los sabios de Egipto, trae a los sabios de Babilonia, trae a los sabios de Roma, trae a los sabios de todas las culturas, trae a los sabios de hoy en día, trae a los sabios de todos los tiempos, traerlos y ponerlos en fila. Y ninguno será tan sabio como la palabra de Dios. Los hombres ofrecemos cosas, ofrecemos ideas, ofrecemos alternativas, ofrecemos información, ofrecemos conocimiento humano, pero quien da la sabiduría es Dios a través de su palabra. La sabiduría para comportarte en un mundo caído, la sabiduría para hacer sus mandamientos, la sabiduría para hacer lo correcto, la sabiduría para vivir en justicia, la sabiduría para no mentir, la sabiduría para ser equilibrado, la sabiduría para ser íntegro, la sabiduría para saber con quién juntarme, la sabiduría para servirle con toda mi alma, la sabiduría de Dios, la que nos levanta, la que nos guía, la que nos ayuda, lo que nos hace ver lo que otros no ven, la sabiduría de Dios. Y termino con otra de las cosas que dice aquí Moisés, y es que la palabra de Dios hace la diferencia con los otros pueblos. Mirad lo que dice los versículos 7 y 8. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Qué nación hay
¿Qué nación hay entre los pueblos cananeos, entre los pueblos del mundo? ¿Qué nación hay que tenga un Dios como el nuestro? Esta gente, estos pueblos tienen montones de dioses, montones de ídolos, montones, pero solamente nosotros tenemos el único Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero nos ha hablado con sus estatutos, con su palabra. Estatutos y juicios justos. Me encanta. Justos. La palabra de Dios es justa. Las cosas que Dios dice son justas. Es para nuestro bien, para nuestro bien. Y la palabra de Dios nos dice que hace la diferencia con los demás pueblos. Si tú miras a Israel, tú podrás ver que era una luz en medio de una oscuridad. Si tú miras a Israel, tú podrás ver que era un pueblo tan diferente a todos los demás pueblos. Si tú miras a Israel, tú podrás ver que allí ellos amaban al único Dios y los demás pueblos tenían un montón de dioses y de ídolos. Si tú miras a Israel, tú podrás ver la fidelidad de Dios con ese pueblo. Y los demás pueblos estaban completamente perdidos con la idolatría. La palabra de Dios hace la diferencia con los demás pueblos. Hace la diferencia con la gente que tenemos alrededor. En el Salmo 33, versículo 12, Salmo 33, versículo 12, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¡Wow! Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. No la religión, no las rutinas, no las cosas que podamos hacer, sino una relación personal con Dios. Por eso no me extraña que la palabra de Dios nos diga continuamente que oremos por las autoridades. Por eso no me extraña que oremos por los gobernantes y por los jueces. Un pueblo, una nación guiada por la palabra de Dios es un pueblo bendecido por Dios. Un pueblo, una nación que da la espalda a Dios es un pueblo que no va a tener futuro. Es un pueblo que va a estar corrompido por el pecado. Que se lo pregunten a Sodoma y a Gomorra, que se lo pregunten a las grandes ciudades, que nos lo pregunten hoy en muchos pueblos y en muchas ciudades de Europa y de España. Cuando vivimos en corrupción y en pecado, es imposible que esté la bendición de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios, cuando las naciones realmente aman al Señor, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Por eso creo, hermanos y hermanas, que tenemos que orar por España. Por eso creo que es una prioridad en nuestras oraciones. Alguien podrá decir: España está rota, España está hundida, España no tiene ética, España es un país lleno de mentirosos, de políticos corruptos, de personas que hacen lo que les dé la gana. España es un país que no tiene salida. Y estoy de acuerdo contigo, Estamos viviendo en un país como en tantos otros países. España no es el único, tantos otros países que viven en pecado. Eso es producto del pecado. Pero también la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que oremos por los países, que oremos por las autoridades. Es nuestra responsabilidad orar por España. Es nuestra responsabilidad orar por los políticos, por los gobernantes, el presidente, por los reyes, por los presidentes de los diversos gobiernos autónomos. Tenemos que orar por España para que tenga temor, para que España tenga temor de Dios, para que España vuelva a Dios, para que España realmente haya una conversión y un aviamiento en toda nuestra piel de toro, para que España realmente pueda conocer a Cristo, para que España sea bienaventurada y que obedezca a la palabra de Dios. ¿Que las cosas están mal? Sí. ¿Que Cristo se va acercando? Sí. Pero tenemos que seguir orando como pueblo de Dios. Tenemos que seguir orando por las autoridades y por este país. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Israel fue escogido por Dios para ser una bendición a todos los pueblos. Ojalá que nosotros sigamos en esa línea de bendición y sigamos orando por este país para que realmente pueda conocer al Señor como es de verdad y no una religión. Estamos todavía con el virus. Estamos controlados, gracias a Dios. Parece que la cosa ya va a su final. Pues ya van a salir procesiones, ya van a salir las esculturas por las ciudades, por los pueblos. Ya seguimos el mismo ritmo. Hay gente que es atea y sacan las esculturas. Gente que no conocen al Señor y se emocionan a ver una estatua. Hermanos, oremos por España.
y oremos para que realmente este país idólatra, este país que está de espaldas a Dios y está en rebeldía con Dios, que este país podamos leer este texto y decir, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Te he dicho en esta mañana que el dedo de Dios escribió las tablas de la ley. Te he dicho en esta mañana que la palabra de Dios es la que da vida. Te he dicho en esta mañana que no se debe añadir nada a la palabra de Dios, ni quitar tampoco. Te he dicho que la palabra de Dios debe ser obedecida. Te he dicho que la palabra de Dios es la que da sabiduría. Imprégnate de sabiduría. Báñate con la sabiduría de Dios. En la medida en que lees la palabra, así serás más sabio. Y te he dicho en esta mañana que la palabra de Dios es lo que hace la diferencia con los demás pueblos. La palabra de Dios. ¿Qué nos hace a nosotros en esta mañana, casi la una, el grupo que estamos aquí? ¿Qué nos hace diferentes con el resto de Utrera? ¿Qué nos hace diferente con el resto de la población? ¿Qué nos hace diferente con tanta gente? Que creemos en la palabra de Dios. Que intentamos vivir a Cristo. Intentamos vivir conforme a lo que nos enseña en su palabra. Y te he dicho en esta mañana que oremos por nuestro país. Que oremos para que realmente haya un acercamiento al Señor y este país sea bendecido. Amén.